Bueno, el siguiente tejido que nos toca ver ahora es el cartílago, el tejido cartilaginoso, el cual pertenece al tejido conectivo especializado. Y pues como todo tejido conectivo vamos a ver el componente celular y la matriz que posee. Las células osteógenas habíamos dicho que en una presencia de vasos sanguíneos se diferencian en osteoblastos. Y en presencia de que no haya esto, o sea, la carencia de vasos sanguíneos, diferencian en condroblastos. Estos a su vez se diferencian en condrocitos y se depositan en nidos o lagunas cartilaginosas. Y es la vía que nos toca ver en este tema. El cartílago es un tejido de sostén y aparte tiene una principal participación en el crecimiento del cuerpo. Hay que mencionar acá, como habíamos dicho, que existe un componente celular y la matriz del cartílago. Habíamos hablado ya que los condroblastos y condrocitos pertenecen a este componente celular. Y pues la matriz del cartílago está compuesta de glucosaminoglicanos y proteoglicanos. Existen tres clases de cartílago: el hialino, el elástico y el fibroso o fibrocartilaginoso. Ambos, respecto a su matriz, tienen los siguientes componentes: fibras de colágeno 2 y el agrecano en el caso del hialino. Del elástico, fibras de colágeno tipo 2 igual y elastina. Y el fibroso o fibrocartilaginoso, fibras de colágeno tipo 1. Bueno, mencionarles que el cartílago tiene su función principal en el aparato respiratorio y en las articulaciones. El aparato respiratorio, encontramos cartílago en los siguientes sectores. Lo podemos encontrar en la trompa de Eustaquio y la tráquea, entre otras estructuras como orejas, nariz, etc. El cartílago también se encuentra en las articulaciones. El cartílago articular, que tiende a ser hialino, es el único cartílago que no tiene revestimiento por pericondrio. O sea, el único cartílago hialino, porque el fibroso o fibrocartilaginoso tampoco posee su recubrimiento de pericondrio. Y empezamos por el primero, que es el cartílago hialino, el cual, hablando propiamente, su componente celular es el condrocito, y el cual secreta macromoléculas de la matriz extracelular o matriz cartilaginosa. Está recubierta por pericondrio, a excepción del cartílago articular, como les he dicho. Luego todo el cartílago o todas las estructuras de cartílago hialino están recubiertas por su pericondrio, el cual tiene dos capas, una superficial o externa, que es fibrosa, compuesta mayormente por tejido conectivo laxo, y otra profunda o interna, que es condrógena, que quiere decir que genera los condroblastos que van a madurar en los condrocitos, y estos a su vez secretan las macromoléculas de la matriz cartilaginosa. Están dispuestas en lagunas o nidos de condrocitos. Existen dos tipos de lagunas acá que hay que mencionarlas, que son la laguna primaria y la secundaria. En la primaria, el condrocito deja de secretar sustancia intracelular o intercelular, y adquiere una capacidad mitótica, de división, de proliferación, de aumentada en cantidad, lo cual caracteriza al crecimiento intersticial del cartílago. El cartílago no solo crece intersticialmente, también lo hace por aposición. El hueso solo crece por aposición, recordar eso. Y pues la laguna secundaria, el condrocito tiene las siguientes características: sí secreta la sustancia intercelular y se agrupa en nidos de células, los cuales son resultados de esa mitosis que entró en la laguna primaria. Si nosotros vemos el corte histológico, el pericondrio es el que está en la parte superficial del cartílago y pues se divide en dos: el pericondrio fibroso y el condrógeno. El condrógeno es el que va a dar origen a los condroblastos y estos a los condrocitos.
condrocitos. Y pues tenemos las lagunas. Como habíamos dicho, en la laguna primaria existe un condrocito en el cual no se secreta la sustancia intercelular. Y pues entra en un proceso de mitosis o división celular. Y en la laguna secundaria, que hay algo que les quería mostrar, existen los grupos isogénicos, como dice ahí. Los grupos isogénicos no son más que los nidos de células que existen debido a esa mitosis que entra la laguna primaria, el condrocito de la laguna primaria, donde cada condrocito en cada nido celular está recubierto por una matriz capsular. O sea, no están conectados estos condrocitos, no lo están. Existe una capa, si ustedes lo ven, que rodea a cada condrocito, que se llama la matriz capsular. Y pues por esta razón tienen un espacio entre ellos. Recuerden que no están en íntimo contacto. La tinción que observamos es hematoxilineosina. El núcleo del condrocito tiende a ser basófilo, mientras que el citoplasma tiende a ser acidófilo. El cartílago hialino, como habíamos mencionado, el condrocito secreta sus macromoléculas y forma la matriz extracelular o matriz cartilaginosa, el cual el cartílago hialino posee fibras de colágeno tipo 2 y pues en algunas literaturas te mencionan que tiene colágeno tipo 9, 10 y 11. Y tiene también en su matriz el agregado proteoglicano, que se conoce como agrecano. El agrecano se une al agua y le da la resistencia al cartílago hialino. Los agrecanos son varios grupos, como por decir la condroitrina, el heparano, el queratano, que se unen a grupos sulfato y forman, ejemplo, ¿no? El heparansulfato, el queratansulfato, el condroitin sulfato, formando todo el grupo de agrecanos que existe en el cartílago hialino. Algo muy importante aquí que hay que mencionar es que posee entre los agrecanos el ácido hialurónico, que le da la característica azulada en la tinción, en cualquier tinción al cartílago hialino que tiene en la placa histológica. Bueno, vamos a decir que existen dos sustancias, una que le permite unirse al colágeno, que es la condronectina, y otra que le permite unirse al calcio, que es la condrocalcina, en esta matriz cartilaginosa. Y pues existen dos tipos de matriz extracelular o cartilaginosa, la territorial y la interterritorial. En la placa vemos una zona punteada donde observamos la matriz territorial, que tiende a ser más basófila, o sea, más oscura, una tinción más morada, alrededor de los nidos de condrocitos. Mientras que si observamos en la periferia, tenemos la matriz interterritorial, que tiende a ser más pálida, tiende a agarrar menos coloración oscura, digámoslo así. Si nosotros observamos el punteado, la matriz territorial pues es basófila, es más basófila, como les había dicho. Tenemos varios grupos de condrocitos ahí, los grupos isogénicos, que son nada más que los nidos de condrocitos. Y pues una matriz más pálida, si ustedes observan el cambio de color entre dentro del punteado y fuera del punteado, la matriz interterritorial pues es más pálida en región a la territorial. Existen gotas lipídicas que podemos observar también en la placa. Las gotas lipídicas se acumulan en los adipocitos, que pueden estar presentes en baja cantidad en el cartílago. Bueno, vamos a decir que la matriz territorial va a ser escasa y la matriz interterritorial abundante. Si los ven acá en esta placa, pues la matriz interterritorial está ocupando los espacios. Entonces, eso hay que mencionarlo acá, que la matriz interterritorial es más abundante que la territorial. La tinción es hematoxilineosina, como les he dicho, el cartílago hialino, pues forma o tiene una coloración azulada
entre cualquier tinción que podamos apreciar nosotros. Es la característica de este cartílago. Tiende a agarrar esa coloración por el ácido hialurónico. Podemos teñir al cartílago con otra tinción que es la de azul de toloidina, en donde los núcleos de los condrocitos tiñen basofilamente de un color azulado intenso, mientras que la matriz territorial se tiñe de un color café intenso y la interterritorial entre tonos de amarillo y mostaza. Más abundante siempre la interterritorial. Otra tinción que tenemos acá es la tinción de Paz, ácido periódico de Schiff. Tenemos la tinción Paz, en la cual los condrocitos se agrupan en nidos celulares que tornan su matriz territorial de una coloración de violeta a magenta. Y la interterritorial podemos distinguirla acá más fácilmente de color rosado, naranjado y hasta rojo, que caracteriza a esta matriz interterritorial que es más abundante. Y bueno, tenemos finalmente el crecimiento del hueso postnatal. Habíamos hablado que el hueso, como tenemos ahí en la imagen izquierda, tiene su diáfisis, que es la parte del medio, tiene sus epífisis en sus extremos. Entre la comunicación de epífisis y diáfisis encontramos las metáfisis, que denominamos, y entre la metáfisis y la epífisis encontramos la placa epifisiaria o la placa de crecimiento. Un segmento que participa y actúa y reacciona ante hormonas como ser la de crecimiento, la tiroidea, entre otras, para extender el tamaño del cuerpo, tanto en longitud como en ancho. Nosotros tenemos una placa ahí, epifisiaria, mostrada de acuerdo al esquema que habíamos planteado, y tenemos observación en el microscopio. Existe la metáfisis y la epífisis. Entre estas dos estructuras se encuentra la placa de crecimiento. Y pues vamos a decir que posee zonas. La primera zona de cartílago en reposo se caracteriza por presencia de un vaso sanguíneo que mostramos en el recuadro circular. Tiene vasos sanguíneos esta zona de cartílago en reposo, que es lo que le caracteriza. Sus condrocitos están dispersos. Mientras que en la otra zona, la zona de cartílago en proliferación, como dice, aumento en cantidad, existe una mayor cantidad respecto a la anterior capa de condrocitos. Mayor cantidad o aumento de condrocitos respecto a la anterior capa, los cuales se disponen en manera longitudinal o en hileras, si observan acá. Habíamos dicho que en la primera zona, existe un vaso sanguíneo, si lo logran reconocer, está ahí, y condrocitos en menor cantidad y dispersos, no están alineados. Mientras que en esta ya empiezan a tomar esa forma de hileras de condrocitos. Continuamos y tenemos la tercera zona, que es la de cartílago en maduración, en la cual los condrocitos aumentan en número como también en tamaño. Si comparamos entre las dos estructuras, vemos que la zona de cartílago en proliferación tiene condrocitos más pequeños, mientras que la zona de cartílago en maduración o hipertrofia se le llama, tienen mayor tamaño los componentes celulares e igual están dispuestas en manera de hilera o longitudinalmente. Y finalmente tenemos la última zona, que es la zona de cartílago de calcificación, donde los condrocitos se preparan para formar parte de la matriz del nuevo tejido óseo, en el cual llegan a morir y quedar enterrados en esa matriz. Bueno, eso respecto a las zonas de cartílago de crecimiento, o la placa de crecimiento, o placa epifisiaria, que se le denomina también. La placa epifisiaria, pues, modula el crecimiento longitudinal del hueso, o sea, de arriba hacia abajo.
el cual se conoce como crecimiento intersticial, que es característico del cartílago. Mientras que existe un crecimiento en la periferia, en la superficie del cartílago, como también del hueso, que es un crecimiento ancho. Eso quiere decir en el diámetro transversal de izquierda a derecha o laterales, eso es el ancho. Existe un crecimiento en la periferia, el cual se denomina crecimiento por aposición. El hueso solo crece por aposición, acuérdense, solo por aposición, nada más. Mientras que el cartílago lo hace por aposición y por crecimiento de su sustancia intersticial. Y bueno, la disposición de este cartílago hialino en las distintas estructuras del cuerpo pues son las siguientes. Lo vamos a encontrar en los cartílagos de la nariz, laringe, la región ventral de las costillas, principalmente los anillos traqueales que recubren y le dan sostén a la tráquea, que vamos a verlo en el aparato respiratorio. También existe cartílago en los bronquios, de este tipo el hialino, nomás les digo, y las superficies articulares que carecen ¿de qué? De qué era el pericondrio. Entonces, existe el cartílago hialino en las siguientes estructuras mostradas en pantalla. Bueno, el segundo tipo de cartílago que nos toca ver es el fibroso o fibrocartílago, el cual, como todo tejido conectivo, está dispuesto por células y su matriz. Algo característico de sus condrocitos, que es el componente celular, es que estos no tienen o carecen de recubierta superficial que está dada por el pericondrio. Su disposición, de acuerdo a los vasos sanguíneos, es que carecen también de vasos sanguíneos y que los condrocitos del fibrocartílago están dispuestos a manera de hilera. En cuanto a su matriz extracelular, poseen colágena de tipo 1, aunque hay literaturas en las que se les dice también que posee colágena de tipo 2. Ya visto en una placa histológica, vemos las agrupaciones de los condrocitos a manera de hileras transversales o también pueden ser longitudinales. Estas hileras pues corresponden a los grupos isógenos de los condrocitos en el fibrocartílago. Si nosotros vemos, esta es una hilera transversal de condrocitos. Están bien alineados los condrocitos, mientras que su matriz tiende a ser de coloración pálida, abundante y pues tiende a colorarse de una coloración rosada, roja o naranja. El núcleo del condrocito siempre va a ser basófilo, un citoplasma pálido. En cuanto a la disposición del fibrocartílago, vamos a decir que estos se ubican en los discos intervertebrales, que están compuestos por una parte central, que es el núcleo pulposo, y otra periférica, que es el anillo fibroso. Entonces, principalmente la disposición del anillo fibroso es cartílago fibroso. Ahora, también está dispuesto en la sínfisis del pubis y los discos articulares. Un pequeño error ortográfico ahí. Perdón, chicos, a veces con todo eso de las clases, los exámenes, se me va la ortografía. Sin embargo, hagan caso siempre a la pronunciación que yo hago. Y teniendo finalmente el tercer tipo de cartílago, que es el elástico, el cual también, como todo tejido conectivo, está compuesto por un componente celular y su matriz. ¿Qué componente celular? El condrocito. La matriz está característica de está dispuesta por fibras de colágeno tipo 1 y fibras de elastina. Hay literaturas que mencionan también que existe fibras de colágeno tipo 2, pero se los enmarco simplemente lo más importante, que sería en este caso y en los casos anteriores que tienen esta disposición de la matriz extracelular. Cada cartílago en especial tiene su disposición y lo marco lo más relevante. Los condrocitos están dispuestos en nidos de condrocitos. Ya visto en el corte histológico, pues vamos a identificar
que existen grupos isógenos o los nidos o lagunas de condrocitos dispuestos entre la matriz de este cartílago elástico. Algo característico es poseer las fibras de elastina, que si vemos bien ahí enmarcadas en un recuadro cuadrado, le dan una apariencia reticular y aparte la capacidad elástica a este tipo de cartílago. En cuanto a su disposición, vamos a encontrarlo en el cartílago del pabellón de la oreja, del conducto auditivo externo e interno, la trompa de Eustaquio, la epiglotis y en la laringe simplemente en el cartílago cuneiforme. Es todo respecto al tema de cartílago.